Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta presentación será para llevar a cabo la exposición de los 8 capítulos que me tocaron a mí respectivamente del Murmullo de los Fantasmas. Espero que lo encuentren muy interesante. Nuestro primer capítulo se llama Los libros del yo modifican lo real. Básicamente este capítulo trata de contarnos que por medio de la escritura logramos darle un entendimiento diferente a la realidad. Y esa misma escritura nos empodera para que nos podamos defender, tal vez de esas circunstancias difíciles que se presentan en la vida. Y es ese relato el que de una u otra manera se vuelve resiliente o por medio del cual podemos ser resilientes frente a las circunstancias que tenemos que afrontar. La literatura de la resiliencia actúa más en favor de la liberación que de la revolución. De acuerdo a lo que yo entendí en este capítulo es que básicamente la literatura permite entender la realidad de una forma diferente, como bien lo mencionamos antes, y permite poder sanarnos de esa realidad que de una u otra manera nos puede hacer daño, que nos puede afectar, que nos puede tratar de, de vencer. Y de una u otra manera con esta literatura, con lo que nosotros escribimos, somos capaces de hacer frente, somos capaces de poder defendernos de eso que nos está haciendo daño para darle un nuevo significado. Y obviamente esto únicamente sucede si la colectividad, si la sociedad que nos rodea lo permite. En esta parte sí combino los dos capítulos. Uno se llama Fingir para fabricar un mundo, el otro se llama La mentira, es un escudo contra lo real, y la mitomanía, algo que solo esconde las miserias. Básicamente porque el primero habla sobre esa mentira, sobre ese fingir, que básicamente es una forma de poder manejar el mundo, de poder vivir lo real, pero al mismo tiempo adaptar ciertos elementos que básicamente es mentir para poder adaptarme a ese mundo, ¿sí? Entonces yo tomo ciertos elementos y los cambio un poco para que esa realidad no sea tan dura y yo la pueda manejar, pero sin distanciarme de esa realidad. Entonces ambos capítulos hablan de eso. Y la mitomanía, que la mitomanía es el extremo negativo. Entonces, cuando yo no sé manejar esa realidad que me está sucediendo y a la vez la sociedad no tiene un espacio en el que yo pueda expresar esa, esa defensa, tal vez, contra lo real, a la final yo me termino metiendo en ese mundo de mentiras. Y yo mismo me termino creyendo mis mentiras, entonces yo vivo en ese mundo mitómano, en ese mundo falso. Entonces deja de ser una mentira y se vuelve una mitomanía, es decir, absorbe mi vida entera y, y eso me termina alejando de mi propia realidad. La ficción posee un poder de convicción muy superior al de la explicación. En este capítulo se habla de que cuando una persona da una explicación simplemente se remite a lo real, claro y directo. Mientras que cuando agrega esa ficción, esa exaltación de atributos, ese agregar características, ese agregar magia a su relato, empieza a tomar un poder mucho más alto de convencimiento hacia las personas que están escuchando ese relato o que están leyendo esa historia. Y en ese momento, cuando los demás escuchan o leen estas historias que tienen ficción, ponen más atención a lo que está sucediendo, más atención a los detalles y más atención a eso que se les está contando. Y de repente, estas historias toman más fuerza. Prisionero de un relato es un capítulo que literalmente muestra que uno puede ser prisionero de su propio relato, de lo que cuenta de su vida. Y de una u otra manera es también esa aceptación por parte de la sociedad de nuestro relato, de nuestra mentira, de cuando contamos algo y nosotros mismos nos creemos que esa mentira es realidad. Entonces un poco esa mitomanía. Y a la vez los demás también creen esa mentira. Entonces
A diferencia de lo anterior, acá socialmente sí esa mentira tiene un espacio, pero esa mentira se vuelve una realidad, entonces por eso nos volvemos prisioneros de ese relato. El poder reparador de las ficciones puede modificar lo real. Es un capítulo que básicamente habla que esas ficciones que nosotros creamos a partir de esas vivencias de nuestra realidad pueden darle un sentido nuevo o pueden modificar lo real o esa realidad que nosotros vivimos. Y eso ya que esas ficciones son una identidad narrativa, es una forma en la que nos presentamos a los demás narrativamente. Y se puede convertir en un factor resiliente en el momento en el que esa narrativa se acoge socialmente, la sociedad le da un espacio y asimismo se puede compartir con los demás. Al momento que esa narrativa se acepta por los demás o se comparte por los demás, empieza a tomar una normalidad, empieza a tomar un sentido de normalidad y empieza a cambiar la forma en la que se entiende y nos permite a nosotros o a la persona que la crea poder modificar esa, ese entendimiento de su realidad y le permite ser resiliente frente a ese hecho, le permite superar ese hecho o manejarlo de una mejor manera. Un veterano de guerra de 12 años. Ese es el capítulo de cierre con el que yo termino. Y habla de una realidad de África. Habla de cómo se lleva a estos niños a la guerra, de cómo estos niños tienen que desvincularse moralmente para poder hacer lo que todo soldado debe hacer en una guerra. Y cómo, a pesar de haber vivido estas atrocidades a una edad tan temprana, son capaces luego de conservar su integridad, volver a tener una familia, volver a estudiar. Y también cómo dentro de esa reintegración a la sociedad, muchos de ellos son hipermaduros, según el capítulo, en donde son capaces de aprender de una forma más fácil, en donde pueden aplicar ese conocimiento de una forma mucho más sencilla, y en donde ellos mismos son capaces de aprender mucho más fácil de esa información que les imparten los profesores, como si tuvieran una capacidad adicional para entender. A pesar de esto, no es que el autor esté a favor de la guerra, sino que atestigua una consecuencia inesperada, tal vez, de esas experiencias que vivieron los niños.